Bien, como lo vimos en imágenes, en Comercio para las Pymes está con nosotros a cargo el señor Jorge Ochoa, presidente del gremio de la pequeña empresa de la Cámara de Comercio de Lima, quien va a comentar con nosotros hoy acerca de un tema muy importante y que en los últimos días y semanas que hemos entrevistado a candidatos nos han mencionado que está dentro del plan de gobierno de cada partido acerca de las barreras burocráticas, cómo aliviar también, y lo han mencionado de diferentes maneras, lo han mencionado como menos obstáculos, facilidades tributarias, reformas tributarias también en muchas oportunidades, así que le damos la bienvenida al señor Jorge Ochoa. Buenos días y bienvenido en esta nueva mañana de marzo. Hola Milene, buenos días. Siempre es un gusto compartir estos martes y estoy gustoso y llano a hablar pues de los temitas que realmente nos están importando a nosotros los empresarios, ¿no? Yo creo que es muy importante que sigamos adelante con toda esta cruzada que nos llama, ¿no? Es obviamente muy importante, ¿no? Bueno, el día de hoy voy a comentar sobre el tema de las trabas o barreras burocráticas. Como tú bien has señalado, muchos empresarios, muchos políticos, muchas personas hablan sobre las barreras o trabas burocráticas. Todo el mundo se queja de las trabas o barreras burocráticas, las cuales representan no solamente un dolor de cabeza para la gestión de los empresarios, de los emprendedores, sino también restan competitividad y productividad a los empresarios de la micro y sobre todo de la micro y pequeña empresa. Entonces, todo el mundo se queja, ¿no? Te acabo de escuchar que entre las propuestas pues están diciendo aliviar el tema tributario y lamento comentarles que todo el tema tributario, o sea, que los tributos sean altos o bajos, eso no implica que sea una barrera burocrática, ¿no? La barrera burocrática, en general, y lo voy a poner acá a disposición del público, ¿no? Es toda aquella exigencia, requisito, limitación o prohibición que imponen las entidades, básicamente las entidades públicas, básicamente los ministerios, las municipalidades, ¿no? Y que, digamos, restringen o obstaculizan el acceso y permanencia en el mercado. Entonces, yo creo que hay que poner bien las cosas en claro, qué es una barrera y qué es una traba burocrática, ¿no? Porque nos paramos quejando, pero realmente no sabemos, nosotros los peruanos, para mí, qué es una traba o una barrera burocrática, de repente es diferente a lo que una persona en Indecopi piensa lo que es una traba o una barrera burocrática. En general, para Indecopi, hay dos tipos de trabas o barreras burocráticas, ¿no? Aquellas que son ilegales o aquellas que son carentes de razonabilidad. Y para que algo cumpla el requisito de ser una barrera burocrática para Indecopi debe cumplir tres requisitos, ¿no? El primer requisito es que es un acto o disposición de alguna entidad, administración pública. O sea, digamos, te afecta lo que hace un ministerio, te afecta lo que hace la municipalidad, etc. En segundo lugar, el acto o disposición que impida o obstaculice la realización de una determinada actividad económica constituye una transgresión a los principios y normas. Y en tercero, el perjuicio debe ser ocasionado a un ciudadano, una empresa o un agente económico. Entonces, fíjate, eso es lo que piensa Indecopi, ¿no? Todo lo que no sea ilegal o carente de razonabilidad para Indecopi no constituye una barrera burocrática. Sin embargo, si nosotros analizamos qué es lo que piensa o qué es lo que dice o qué es lo que dicen la presidencia del Consejo de Ministros, cuento que en el año 2016 ya hubo unas normas respecto de la estandarización o sea, que obligaba a los ministerios a que estandaricen sus procedimientos. Ya en el 2016 se dictaron normas o medidas de simplificación administrativa e incluso en el año 2018
En Indecopi se formó la sala de eliminación de barreras burocráticas. O sea, este no es un tema que sea nuevo, ¿no? Como ya lo dije la semana pasada, mucho hablamos sobre trabas, sobre barreras burocráticas, pero esto es como una orquesta que no afina. Y lo peor aún es que nosotros, como empresarios, digamos, exigimos que se disminuyan las trabas o barreras burocráticas, pero al interior del gobierno, al interior del Estado, al interior de las entidades públicas, gobiernos regionales, gobiernos locales, no entienden lo que nosotros entendemos como una barrera burocrática o una traba burocrática. Me refiero a traba burocrática con todo lo que es tramitología, exceso de trámites, que probablemente pueden ser legales, pero al no ser, digamos, que falle el tema legal o el tema de razonabilidad, Indecopi ni siquiera nos va a hacer caso. ¿Sí? Entonces, fíjate, acá tenemos dos problemas. El primer problema es la barrera burocrática, que muchas veces nosotros no entendemos qué es una barrera burocrática, o Indecopi lo entiende de manera diferente. Y en segundo lugar, la tramitología, que para efectos de lo que es que para efectos de lo que del devenir de los empresarios, del devenir de los empresarios, este tema de la tramitología puede ser legal, sí, pero resta competitividad o resta productividad a los empresarios, ¿no? Ahora, Milene, comentando como siempre, me gustaría, digamos, comentar que en esta época de cuarentena, ¿no? En esta época de cuarentena han pasado una serie de cosas. Por ejemplo, no sé si se acuerdan, cuando se inició la cuarentena, respecto de todos los negocios que podían, digamos, distribuir sus bienes o sus servicios, digamos, computadoras, electrodomésticos, etcétera. ¿Qué decía la norma en ese momento, no? Decía que, claro, para que tú puedas hacer delivery, para que tú puedas repartir tus productos, tenías que tener, obviamente, una empresa, la empresa debía ser legal, debía tener por lo menos digamos, el 3% de tus ventas el año pasado a través del comercio electrónico, debías tener una plataforma, debías tener, digamos, tres camionetas que aseguraran el reparto y tenías que tener puerta a calle. Entonces yo pregunto, ¿no? En el mundo de la micro y pequeña empresa que efectivamente hace negocios de delivery, ¿no? Que efectivamente puede vender sus productos respetando obviamente todos los protocolos, ¿no? ¿Realmente se podía regular por decreto lo que debía hacer la empresa? Yo pienso que no, ¿no? ¿Y cuál es el resultado de eso? ¿Cuál es el resultado del exceso de normas? ¿Cuál es el exceso de trámites, sean legales o sean ilegales? Como te dije, sea lo que piense Indecopi o sea lo que no piense Indecopi, ¿no es cierto? O sea, lo que piense la presidencia del Consejo de Ministros, o sea, lo que no piensa la presidencia del Consejo de Ministros, pero nosotros los empresarios seguimos trabajando y seguimos caminando, ¿no? Y seguimos produciendo y seguimos moviendo la rueda del Perú. Pero ¿qué es lo que va a ocasionar el exceso de trámites, el exceso de tramitología? Lo que va a ocasionar y lo que ocasiona es un aumento indiscriminado de la informalidad. Y no solamente un aumento indiscriminado de la informalidad, ¿no? Sino la posibilidad de que malos funcionarios exijan dádivas, exijan, digamos, alguna seña, algún cariño, alguna señal para que estos trámites se agilicen. Ese es el gran problema del exceso de trámites, del exceso de barreras. Doy unos ejemplos antes de comentar los temas contigo, como todos los martes. Por ejemplo, ¿no? Algunas municipalidades todavía exigen, o algunas entidades públicas todavía exigen que se presente una
copia del contrato de trabajo. ¿Sí? ¿Sabes cuál es el problema de eso? Es que si la municipalidad A exige esto, este requisito era exigido por la municipalidad A. Y para que la municipalidad B no exija este requisito y se declare una barrera burocrática, se tendría que hacer una denuncia y una, digamos, se tendría que querellar a la municipalidad B. Y eso debería hacerse por todo el Perú. En vez de que esto sea, como lo vamos a ver en breves segundos, algo de observancia obligatoria, cada procedimiento es como decir, cada municipalidad o cada entidad pública es como un feudo. Puedes estar en el distrito de Jesús María y un procedimiento era ilegal, pero en la municipalidad de Pueblo Libre, que es la que está exactamente al costado, ese requisito, mientras no lo reclamen, seguirá siendo legal y seguirá siendo vigente. Mira, cómo son las cosas extrañas en este país. Requisitos adicionales al reglamento de edificaciones. Fíjate, la industria de la construcción mueve muchísimo trabajo, ¿no? Y muchas municipalidades emiten algunos procedimientos que exceden lo que establece el reglamento de edificaciones. Lo mismo pasó con los octógonos en los empaques. No sé si se acuerdan hace poco o hace un tiempo, el MINSA promovió todos estos de los octógonos en los empaques, pero después Indecopi, después de un estudio que no sé cuánto tiempo demoró, pero demoró muchísimo, declaró que esto era una barrera burocrática, ¿sí? Lo mismo sucede con las licencias de funcionamiento. Un microempresario que quiere abrir un mercado, como estábamos hablando en el bloque anterior, que quiere abrir su tienda, tiene que cumplir una serie de requisitos que los aceptamos perfectamente, o sobre requisitos que exigen las municipalidades o defensa civil, ¿no? Para que pueda funcionar. Y muchos de estos carecen de razonabilidad. Entrando al final, Milenia, y antes de comentar, pues deberíamos ver, ¿no? Deberíamos ver que así como en el año 2016, 2017 hubieron una serie de normas que obligaban a los ministerios a estandarizar sus textos únicos de procesos administrativos, no solamente la idea es disminuir los procedimientos, ¿no? La idea es mejorar el proceso, ¿no? Cuando uno va a un ministerio, una municipalidad, etcétera, lo importante es mejorar la calidad regulatoria. Y en estos 5 años han sido años realmente perdidos, no hemos avanzado en nada, ¿cierto? Como decía, también hay que ver que si un ministerio, un procedimiento es declarado ilegal en una municipalidad, debe ser un precedente obligatorio y de aplicación general en todas las municipalidades. Hoy en día, eso no existe. Hay que ir uno por uno, ¿ok? Adicionalmente, ya terminando un poquito la participación, hay una serie de textos únicos ordenados que deben ser convertidos en formatos únicos para todas las entidades públicas, ¿no? Y al respecto, pues no hay que inventar la pólvora, hay que ser un poquito creativo para achicar el Estado y que realmente no entorpezca la gestión de los empresarios. Y finalmente, quisiera hablar de Indecopi, ¿no? Porque Indecopi es una entidad, pues, donde se deben presentar las denuncias informativas, claro, para que Indecopi investigue, pero también las denuncias de parte, cuando ya hay un tema muy específico, ¿no? Pero la pregunta es, y no solamente con Indecopi, ¿no? ¿Sí? La pregunta es, ¿quién desburocratiza a los desburocratizadores? ¿Sí? Estoy, Milene, para que me comentes cualquier pregunta que tengas al respecto. Señor Jorge Ochoa, les tengo, muchas consultas, sobre todo en el tema de las barreras burocráticas, en donde usted mencionaba el exceso de trámites. Es la forma en la que debería
definirse lo que son las barreras burocráticas. En algún momento una candidata mencionó, y esto del Partido Alianza para el Progreso, también para poder contrarrestar o de repente poder dar y brindar a la población contrapropuestas. ¿Cómo poder terminar y sobre todo reducir estas barreras burocráticas? La candidata mencionaba que se puede dar subsidios para los cargos notariales, para toda esta tramitología que usted mencionaba. ¿Eso finalmente ayudaría a las personas que están dispuestas a poder llegar a ser formales? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es bajarle la grasita al Estado, ¿no? O sea, bajarle la grasita a las entidades públicas, ¿no? Y básicamente la grasita no se baja con subsidios. La grasita se baja disminuyendo procedimientos, pero básicamente mejorando los procesos, el resultado final. Hay que hacer una reingeniería en todos los gobiernos locales, en la presidencia del Consejo de Ministros, etcétera, ¿no? Pero acá, y bueno, tú sabes lo que yo siempre comento y opino, cómo hacer que las entidades públicas mejoren su gestión, si es que solo vemos que la reingeniería se hace a través de gente que digamos que efectivamente trabaja muy bien en sus escritorios, pero le falta un poquito de calle, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que esto tiene que hacerse, tomando el ejemplo de la orquesta que no afina, pues ponerse metas, mejorar los procesos, mejorar los procedimientos y escuchar al usuario, escuchar al hombre de a pie, ¿no? Escuchar que muchas veces malos funcionarios y malos disque empresarios otorgan dádivas y otorgan propinas, porque eso no somos los empresarios, ¿no? Los empresarios queremos las cosas claras y fáciles. Y eso, ¿sabes en qué va a redundar, Milene? En que el Perú aumente digamos, su competitividad global, ¿no? Eso va a hacer que en los rankings de competitividad el tema burocrático pues ya no sea tanto un dolor de cabeza. Tramitología, ¿cómo podríamos reducir estos largos trámites que usted mismo mencionaba ocasiona el aumento de la informalidad en nuestro país? Sin duda hay muchas personas que quieren migrar a la formalidad y al momento en el que llega, por ejemplo, un bodeguero, ¿no? En el momento en el que llega a la municipalidad le dice, tienes que tener esto, defensa civil, lo otro, ir a la SUNAT. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde podría poner sobre la mesa, sobre todo, una buena propuesta para que se reduzcan estos trámites y finalmente qué autoridad estaría destinada a poder encargarse del tema tan complejo que son los trámites burocráticos y también pues sobre todo en estos momentos en el que se pueden tomar medidas excepcionales? Estamos hablando de que una pandemia no puede ayudar a la larga, pues si tenemos más olas de contagios, por supuesto, a una reactivación económica. Sin duda, mira. Si yo quiero poner una bodega en el distrito pues, de San Juan del Lurigancho y quiero poner una bodega en el distrito de, no sé, de Villa María del Triunfo, debería haber una cartilla única, un estándar único, que yo sé cuáles son los procedimientos mínimos que tengo que cumplir en ambos distritos. Yo creo que con eso empezamos. Hay un segundo tema que es, si el procedimiento en la universidad, en la municipalidad de San Juan del Lurigancho tiene 10 procedimientos, la municipalidad de Villa María del Triunfo debe tener esos 10 procedimientos, pero que sean iguales. Porque si por razones San Juan del Lurigancho elimina uno de estos procedimientos que es ilegal, automáticamente en Villa María debería eliminarse ese procedimiento. Yo creo que con eso ya estamos haciendo bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita las municipalidades son como feudos. Los empresarios no sabemos qué hacer. Entonces, achicar los procedimientos para mejorar el proceso y también lograr que no haya duplicidad, pero digamos, cuando se elimina un procedimiento, yo creo que al eliminar este procedimiento debe ser, pues, de observancia obligatoria, como dicen los abogados.
Y en tercer lugar, hay un tema que es importante, Milene, no sé si alguna vez has tenido oportunidad de hacer un trámite en Indecopi, ¿no? Porque Indecopi debe ser el organismo que desburocratizador que el INPO, ¿no? Entonces, en Indecopi hay dos instancias, ¿no? La primera que se llama una denuncia informativa, y la denuncia informativa es la que puede hacer cualquier empresario u hombre de a pie, ¿no? Y dice, pues, bueno, mira, ¿sabes una cosa? Esto está pasando en esta municipalidad, esto está pasando en este ministerio, ¿no? Tengo un no entiendo por qué me están cobrando esta tasa, porque no recibo ningún servicio. Indecopi, ¿qué es lo que te dicen? Ah, esto es una denuncia informativa. Entonces, vamos a evaluarla, vamos a verla, y pasó un año, y después se dan cuenta, bueno, en realidad esto no cumple con los requisitos que exige Indecopi, que básicamente te piden que que esto sea ilegal y que sea desproporcionado. Entonces, una tercera propuesta es reformular las acciones de Indecopi. Porque Indecopi hace las denuncias de manera informativa, como ya lo dije, y las denuncias de parte, cuando pues ya el tema ya es muy obvio, pero cualquier hombre de a pie, cualquier empresa de a pie, no va a poder, no va a poder de ninguna manera hacer su denuncia de parte, porque no tiene plata ni tiene un abogado que esté detrás de este procedimiento, y va a tener que ir a una asociación, a un gremio, para que la pueda representar. Pero esto es caro, esto es un procedimiento. Entonces, la tercera idea fuerza es esta, ¿no? Hacer que estos procedimientos sean rápidos, sean económicos, y que, digamos, no hay que ser tan burócrata en el Estado, hay que desburocratizar a los desburocratizadores. Mira, ya me salió el trabalenguas. Así es, encantados de conversar con usted, señor Jorge Ochoa, para seguir comprendiendo el tema a profundidad. Y la última consulta que le quería mencionar también es acerca de otra congresista que nos mencionaba que iba a realizar lo que es una exoneración del impuesto a la renta, esto para poder ayudar al informal a poder convertirse en formal. Y después de realizar todos los trámites, pues ella mencionaba que lo que se va a realizar en el partido morado específicamente, es cobrar un porcentaje escalonado, y esto iba a subir de entre 5 a 10 años. Estamos hablando de 10 años de un porcentaje escalonado del impuesto a la renta. ¿Qué le parece esta propuesta? Milene, bueno, el tema del impuesto a la renta, yo creo que es bien complicado ya en nuestro país. Tenemos régimen general, régimen especial del impuesto a la renta, régimen único simplificado, régimen NIPE tributario. ¿Sabes? Yo creo que lo primero, y en línea con la conversación que hemos tenido hoy día, lo primero no es hacer parches, lo primero es, de alguna manera, ordenar de que el pago de los impuestos sea de manera sencilla, ¿ya? Ese es un tema. En segundo lugar, nosotros como empresarios, o empresarios de la micro y pequeña empresa, no es que estemos pidiendo subsidios, perdones, etcétera, porque nos vamos a acostumbrar a esto. Lo que los empresarios pedimos es que las reglas estén claras. Ese es el tema. Entonces, no quiero caer en un tema, digamos, político, de una campaña política en este momento. Probablemente está bien. Lo que hay que sustentar es que los proyectos no solamente provengan de intereses políticos, ¿no?, sino de principios que nos ayuden a nuestro país, pues, a salir adelante, ¿no?, a salir adelante, que es lo que mucho necesitamos, no solamente en estos tiempos difíciles, en estos tiempos pandémicos, sino el tema es que salgamos digamos, hacer que nuestro país sea un país de clase mundial, ¿no? Es muy bonito decir, yo voy a bajar el impuesto a la renta, pero ¿cuál es la alternativa real que nosotros tenemos? De hecho, esta época pandémica ha hecho que muchas empresas cierren, ¿no?, que muchas empresas quiebren, que muchas empresas ya no existan. Y la SUNAT, como lo comentamos en alguna oportunidad, sigue mandando, digamos, haciendo auditorías parciales, sigue haciendo una serie de operativos como que estemos, pues, en una época normal. Entonces, yo creo que de
de ambos lados hay que llegar a un sinceramiento de una realidad, ¿no? De la realidad que estamos viviendo. Estrategias sobre todo para después de tantas personas que han pasado a la informalidad, en estos momentos recordemos que las cifras han subido, ya estamos llegando alrededor del 80% de informalidad en nuestro país, creo que sería ello, ¿no? Que el Ministerio de Producción a cargo del titular José Luis Chicoma también esté preocupado por esto que usted mencionaba, que los trámites sean más rápidos y más económicos, que se analicen los procedimientos y sobre todo este ejemplo que mencionaba de las municipalidades, ¿no? Entonces, creo que todo esto finalmente quien tiene que tener, y se puede establecer bajo decreto supremo todas estas medidas, sobre todo cuando ya haya una reunión en Consejo de Ministros. Sería una buena estrategia, esperemos que en los próximos meses también se tome en cuenta, y si no es con este gobierno de transición, sino con el próximo, porque sabemos que todavía la recuperación económica va a estar en los próximos 5 años, sobre todo, yendo progresivamente poco a poco. Muchas gracias por su participación, señor Jorge Ochoa. ¿Algo más que quiera agregar? Encantadísimo, Milene, como siempre. Creo que este martes nos hemos prolongado un poquito más. Sabes que lo hago con mucho gusto. Y bueno, veamos qué tema nos convoca para el próximo martes. Siempre aquí en Pyme TV estamos muy, muy cómodos y muy contentos. Y bueno, nos vemos el próximo martes.